Los integrantes de este grupo son... ¿Se me escucha? A ver, Olmedo, Profe. a la de la... Sí, Sí, profe. Lescano. ¿Se escuchan o se escuchan recortados? Y más o menos variando dos moscos delante de mí. ¿Podemos compartir la pantalla? Bueno, sí, adelante. Sí. Ahí se ve, profe. Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, nosotros somos el grupo número 4. Nuestro tema es termometría, la dilatación del agua. El objetivo de nuestro trabajo es determinar la temperatura a la que corresponde la máxima densidad del agua. Todo esto por medio del método de Hooke. La primera pregunta que nosotros nos hicimos como grupo al empezar este trabajo venía desde el ámbito de la curiosidad. Era por qué el agua del fondo de los lagos y ríos no se congela. La imagen que se nos viene a la cabeza es, por ejemplo, en las películas, que vemos que los lagos congelados, en donde la gente camina o incluso patina, pero a veces se resquebraja esa capa de hielo y vemos que en el fondo el agua sigue en estado líquido. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, todo eso vamos a explicarlo por medio de una propiedad del agua, la cual es la siguiente. Los líquidos, como el aceite o la leche, se vuelven más densos cuando se solidifican. Al volverse más densos, lo que pasa es que el hielo se desplaza hacia el fondo. En cambio, con el agua no sucede lo mismo. Cuando baja la temperatura, también disminuye la densidad del agua. Por lo tanto, los bloques lo que hacen es que empiezan a flotar, se van todos a la superficie, ¿no? La creación de esta capa de hielo lo que permite es, funciona como un aislante, ¿no? Esta capa de hielo lo que permite es que el agua en las más profundidades no se congele. Esto lo que permite también es la vida marina, todo lo que conocemos como las plantas, los animales, permite todas estas particularidades, ¿no? Esta es una propiedad que la tiene solamente el agua. La temperatura, además de la temperatura exterior, para la congelación de un lago o un río, también tenemos que tener en cuenta la velocidad a la cual transcurre el agua. Si se mueve con poca velocidad, será más susceptible a congelarse. En cambio, si los movimientos son más rápidos, le va a costar muchísimo más. Resumiendo todo esto, vamos a dar los fundamentos teóricos que nos permiten abordar el tema. Y entonces podemos decir que el agua en el intervalo de temperaturas de 0 y 4 grados disminuye su volumen al crecer la temperatura. Este comportamiento, como dijimos anteriormente, es contrario a la mayoría de las sustancias, en las cuales su volumen aumenta al aumentar su temperatura. Puesto que el volumen de una masa de agua es más pequeño a los 4 grados centígrados que a cualquier otra temperatura, podemos decir que la densidad del agua es la máxima a esa temperatura. A esta propiedad del agua, la que hablábamos, que se debe la vida marina y que se congele primero en la superficie y que en el fondo el agua siga en estado líquido. Bueno, la dilatación anómala del agua. En la gráfica se representa la densidad del agua en función de la temperatura y el volumen del agua en función de la temperatura. Según esta curva que nos indica la gráfica, la densidad máxima del agua
es a 4 grados centígrados, es decir, en estado líquido, mientras que a 0 grados centígrados en estado sólido es menor. Para comprender esta propiedad, podemos suponer que por efecto del calor externo, la masa sólida comienza a fundirse. En esta transformación, un número relativamente pequeño de moléculas adquiere energía cinética suficiente como para que se rompa su enlace de hidrógeno, enlace que se establece entre una molécula de agua y otra. Estas moléculas se liberan de la red cristalina y comienzan a desmoronarse y quedan ocupando los huecos hexagonales que forman canales, con lo cual comienza a aumentar la masa por unidad de volumen. A medida que crece la energía externa, aumenta la densidad del agua líquida porque se ocupan más espacios vacíos hasta llegar al máximo de 4 grados centígrados. Esta es la razón por la cual el hielo es menos denso que el agua y por lo tanto flota sobre ella. Al mismo tiempo que el agua se calienta, se expande y por lo tanto disminuye su densidad. Estos dos procesos, tanto la ocupación de huecos hexagonales y la expansión térmica, actúan en sentido contrarios. De 0 grados centígrados a 4 grados centígrados predomina el proceso de llenado de huecos y el agua se torna más densa. Y ya sobre los 4 grados centígrados predomina la expansión térmica con la consiguiente disminución de densidad. Las variaciones de densidad del agua con la temperatura tienen una profunda repercusión en el medio ambiente. Como nombraba la compañera recién en los lagos, el agua a 4 grados centígrados, que es la más densa, se sumerge hasta el fondo, mientras que el agua sobre los 0 grados centígrados, que es menos densa, sube a la parte superior. Este desplazamiento de agua por convección produce que la casi totalidad del cuerpo alcance los 4 grados centígrados. Y bajo esta temperatura la densidad disminuye, pero como el agua es más pesada que la que está a 4 grados centígrados, no se desplaza hacia el fondo, sino que permanece en la superficie hasta que a 0 grados centígrados se congela. La capa de hielo que se forma, que es menos densa, no se sumerge y como queda sobre la superficie del cuerpo de agua, forma una capa aislante que evita que el agua interior se congele. Y si en caso que el hielo llegara a tocar el fondo, no podría aislar el interior del cuerpo del frío ambiental, por lo que todo el cuerpo se congelaría y los peces y los organismos vivos que habitan en el entorno subacuático morirían. Toda esta experiencia que nombraba el compañero la podemos explicar mediante el método de Hope, que lo van a explicar mis compañeros. Bueno, entre los aparatos empleados para utilizar el aparato de Hope tenemos al termómetro, los tapones de goma, agua destilada y cloruro de sodio. Se utiliza un cronómetro, el paño se utiliza para envolver el hielo que se va a triturar y un pequeño martillo. La temperatura del agua. En los ríos, en los lagos, algunas Se escucha muy, muy bajo. Sí. ¿Quién está hablando? Lucas, por eso. ¿Reynoso? Ah, te pido que te acerque un poquito más porque no se escucha bien. A ver. No. A ver. Bueno. ¿Alguien va a hablar de la mezcla frigorífica? Sí, profe, tenemos organizado Bien. pero como el compañero le tocaba explicar todo el dinamismo del aparato, las Está partes y bien. todo eso.
Sí, sí, le Entonces, esperamos, le no sé, esperamos. Le esperamos a ver si se puede. Sí, sí. A ver, sí, con un poquito de esfuerzo se escucha, sí, sí, sí. En este caso lo que me tocó a mí fue el aparato de Hop. Acá lo que el aparato de Hop es lo que hace, estudia la temperatura del agua. Lo que explica el aparato de Hop, el agua, la temperatura, la anomalía del agua a baja temperatura. Como dice mi compañera, en la parte superior se encuentra el agua en estado congelado, que es baja temperatura del agua, y en la parte inferior se encuentra el agua a 4 grados Celsius, en donde se encuentra la vida marina, por ejemplo, pescado en los ríos o en los lagos. En el aparato de Fox pasa lo mismo. Se estudia la anomalía del agua y se introducen dos termómetros de mercurio en la parte horizontal. Uno en la parte superior, que se encuentra el agua en forma de hielo, y otro en la parte inferior, que se encuentra el agua a 4 grados Celsius. Y también después lo que se hace es se coloca un recipiente cilíndrico en la que contiene el agua en su estado puro, en temperatura ambiente. Y después se coloca un manguito central, eh, que contiene una mezcla frigorífica, que son el hielo triturado y la sal gruesa, que mantiene fresca el agua. Tenemos la técnica operatoria, que el grupo de trabajo deberá tener preparado todos los elementos necesarios que se van a utilizar en la experiencia. Tenemos que estar atentos a realizar la lectura de un cronómetro y 2 termómetros de mercurio cada 30 segundos. Se llena el cilindro central con agua pura a temperatura ambiente y se coloca en el manguito la mezcla frigorífica, que para ello necesitamos triturar hielo y mezclarlo con la sal gruesa. Risa, Sí, profe. tenés que apagar alguno de los micrófonos. Vos, si vos estás con la compu. Mi compañera tiene prendido un micrófono. Bien, bien. ¿Será que puedes apagar? Agustina tiene que apagar entonces. ¿Comienzo de vuelta? No, está bien, sí. Bueno, sí, empezá. Okay. Empezá de vuelta mejor. ¿Qué pasó? Ahí está. La técnica operatoria. Bueno, el grupo de trabajo tiene que preparar todos los elementos necesarios para utilizar en la experiencia y debe estar atento a realizar la lectura del cronómetro y 2 termómetros cada 30 segundos. Se debe llenar el cilindro central con agua pura a temperatura ambiente y colocar en el manguito la mezcla frigorífica, que para ello se tritura el hielo y se mezcla con la sal gruesa. Al cabo de algunos minutos, el termómetro superior permanece casi inmóvil, mientras que el inferior desciende rápidamente hasta los 4 grados. Al transcurrir el tiempo, se debe volver a reponer la mezcla frigorífica. Se debe reponer la mezcla frigorífica porque eso se va disolviendo con el intercambio de calor entre la sal y el hielo. Con la temperatura a 4 grados, el termómetro inferior permanece inmóvil y el superior desciende hasta los 0 grados. El agua al enfriarse se hace más densa y baja al fondo del cilindro donde se queda. Y cuando alcanza los 4 grados y continúa el enfriamiento, esta parte del agua se hace más ligera y flota sobre la que está a esa temperatura, por lo cual el termómetro superior llega a marcar 0 grados.
Lo que esto quiere decir es que el agua a 4 grados tiene una densidad mayor a cualquier otra temperatura, y es por eso que se acentúa al fondo del cilindro. Este valor máximo de la densidad es de gran importancia, pues se ha tomado como unidad de masa del sistema MKS a la masa de un decímetro cúbico de agua con esa densidad. Y con estos datos obtenidos tenemos que construir una gráfica. Explicación de la mezcla frigorífica. Cuando realizamos una mezcla frigorífica de hielo con alguna sustancia soluble en agua, como en este caso usamos la sal, eso provoca una disminución de temperatura que es proporcional a la cantidad de sustancias que vamos a usar. En este caso, en este experimento, utilizamos la sustancia, una proporción de 5 partes de hielo, o sea, cada 5 partes de hielo, una de sal, la proporción que utilizamos. Dice, cuando se le añade la sal a temperatura ambiente al hielo, el calor se transmite de la sal al hielo, provocando que el hielo empiece a fundirse, ¿no es cierto? Esto se da con que los trozos de hielo en las caras, en la superficie de los trozos, está formado por una delgada capa de agua que cuando la sal se pone en contacto con esa superficie de hielo, se pone en contacto con la agua, forman una disolución, que cuando el hielo cada vez se funde más, porque la disolución tiende a diluirse y el hielo absorbe calor de esa disolución, que absorbe un calor equivalente a su calor latente de fusión, que es de 80 calorías por gramo fundido. Como la disolución está perdiendo calor, o sea, empieza a disminuir su temperatura, o sea, disminuye hasta por debajo de 0 grados Celsius y hasta que se pone en equilibrio con el sistema, y se dice como la disolución está formado por agua y sal, o sea, no se congela, digamos, por debajo de los 0 grados Celsius hasta una cierta temperatura. Por ejemplo, la temperatura de equilibrio que llega sería, en el experimento, nos dio menos 18 grados Celsius, que sería la temperatura mínima en que esa disolución permanece líquido, que sería la temperatura en equilibrio del sistema. En cuanto a las precauciones del aparato de Hooke, se tiene que controlar en la experiencia que el sistema no vaya a sufrir una oxidación, que eso impida la convección natural, y si pasa eso, por consiguiente, la transmisión del calor no va a ser normal. Y la oxidación se puede producir porque se está trabajando con cloruro de sodio, la sustancia agua, es decir, con la mezcla frigorífica, y eso al entrar en interacción con el metal, el mango central o con el cilindro metálico, y en presencia del oxígeno, entonces ahí se puede producir una oxidación. Y resulta ser que esta oxidación es, como dijo el profesor en la clase pasada, es un aislante del calor, cosa que no se pretende en la experiencia. Se pretende que la experiencia salga bien.
Por eso también en general se dice que cuando se habla de que se favorece la convección, estamos haciendo referencia a que estamos favoreciendo la transmisión del calor. Y cuando se entorpece la misma, estamos haciendo implicación a que se entorpece la transmisión del calor, o bien, dicho de otro modo, se favorece la aislación del calor. En cuanto al recipiente, previo a la experiencia, lo que se tiene que hacer es, antes de colocar la sustancia agua, se debe limpiar el recipiente interior y en el interior y en el exterior también. En realidad todo tiene que estar limpio por la experiencia. Y bueno, en caso de la limpieza interior, ahí se limpia rigurosamente para evitar una contaminación del agua. Porque si el agua está contaminada y eso se lo somete a la experiencia, y las partículas de otros materiales pueden llegar a alterar la propia experiencia. Por eso el recipiente donde va a ir la sustancia agua pura tiene que estar limpia. Bueno, en cuanto a la mezcla frigorífica, ya el compañero había dicho que las partes recomendadas son 4 o 5 partes de hielo y una de sal. Ahí, perdón, Centurión, la pregunta no es solamente para vos, es para todos, digamos, al que se anime a contestar. Vos hablaste de Sí, la señor. mezcla frigorífica recién, de la relación mezcla Sí. frigorífica, y se habló mucho de la mezcla frigorífica, es más, ahora bien, hay una cuestión práctica que es muy significativa en laboratorio, y por eso la presencia del martillito, del martillo que está ahí, que era para moler, ¿no es cierto?, el hielo. O sea que imaginemos, ¿no?, que tenemos que hacer esa mezcla, nosotros preparamos esa mezcla frigorífica aparte en un vaso de precipitado, poniendo esa relación que vos comentabas recién, de 4-1, 5-1, esa relación lo único que nos va a cambiar es la temperatura final a la que vamos a llegar, ¿no es cierto? Supongamos que elegimos 5-1 y hacemos la mezcla y empezamos a moler ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos que moler el hielo en partículas muy pequeñas? ¿Cuál es el sentido de eso para armar la mezcla? ¿Cuál es el sentido? Tiene que ver con lo que estuvieron hablando. ¿Por qué no ponemos trozos grandes? ¿Por qué tenemos que moler cuanto más chico mejor cuando vamos a hacer la mezcla? Porque se hace de esa manera porque lo que se pretende es que se llegue a menor temperatura. Ese es el objetivo. Lo que se quiere conseguir. ¿Alguien habló? Sí. Profe, para aumentar la superficie de contacto. Exacto, exactamente. Esa es la respuesta. Miren, honestamente, no estaba eso, creo que no estaba, no sé si está en la guía, pero siempre lo recordamos porque es un aspecto muy importante. No es una cuestión caprichosa, ¿no es cierto?, de tener el martillito y molerlo. Yo me acuerdo cuando están los chicos trabajando en laboratorio, a veces digamos, cuando muelen, es muy heterogéneo, los tamaños son muy diferentes, entonces después en el resultado uno se da cuenta cómo influye, digamos. Quedan muchas partículas de aire, no se olviden que el aire es bastante mal transmisor del calor, ¿no es cierto? Después vamos a hablar de eso, el calor, pero
quedan muchas cámaras de aire, si es que los trozos son grandes, entonces moliendo bien, ¿no es cierto?, preparando una buena mezcla frigorífica, se aumenta, como dijo su compañero, la superficie de contacto, y ese fenómeno en la formación de la solución es más eficaz, es más eficiente. Ese es simplemente el sentido. Bueno, ahora sí, avancen. No sé si te queda algo. Como una pequeña conclusión, que a partir del aparato de Hubble, lo que se demuestra es el comportamiento anormal del agua. Eso se puede observar en el experimento que por diferencia de las densidades, el agua menos densa flota, se va para la parte superior, digamos, y el agua más densa baja. Y eso por impacto de la variación de la temperatura. Entonces el aparato de Hubble lo que nos hace es, nos permite demostrar el comportamiento anómalo del agua. Y eso por supuesto que es de vital importancia para la vida marina en cierto tipo de ecosistema. Eso sería. Bueno. Bueno, chicos, ¿alguno de la clase quiere hacer alguna pregunta adicional a los chicos que expusieron? ¿Quieren sacarse alguna dudita que los podamos ayudar? Mientras van pensando, les voy diciendo con respecto a la gráfica. Va a ser muy fácil construir la gráfica a ustedes. Le va a ser, digamos, le va a ser más fácil. Lo que yo pido siempre es marcar los puntos significativos. Y uno de los puntos significativos es cuando los dos termómetros se encuentran, ¿no es cierto?, alrededor de los 4 grados, ¿no? Es muy difícil, por ahí, yo entiendo. Me esperan un segundito porque me estoy quedando sin batería. Un segundito. Bueno, la próxima arreglar tu micrófono. Le vuelvo a decir, perdón. Chicos, hagan el gráfico. Cuando hagan el gráfico, ahí veo que están haciendo algunas preguntas. Disculpen, me entretuve con eso. Les pido que me indiquen el punto significativo, digamos, ¿no? Cuando los termómetros se encuentran, y hay que indicar eso. No es que porque yo hago en Excel ya está todo, no. Se tiene que ver en el gráfico, ¿eh? Tiene que estar dibujado, ¿eh? Así que no se olviden de las unidades, no se olviden de completar. El informe tiene que estar completo. Le vuelvo a decir esto, todavía no miré los informes que ya entregaron, pero durante la semana les voy a ir haciendo, les voy a ir dando la devolución, digamos. Y les comento de paso
que los informes en realidad van a ir con una hoja de seguimiento, como le dije, y van a estar indicados de manera general qué es lo que tienen que cambiar, ¿no? Un poco también ahí, por ejemplo, dice corregir gráfica, y obviamente que no hay mucho que corregir. Lo que tienen que hacer ustedes es descubrir qué es lo que hicieron mal en esa gráfica, digamos. Generalmente, como son gráficas muy simples, o le falta poner qué van ordenadas, qué van abscisas, las unidades, es decir, cosas muy sencillas. Así que yo les pido, la gran mayoría lo hace bien generalmente, pero por ahí lo que abunda no daña. Y bueno, a ver, vamos en el... Ingeniero, la tabla hacemos con el Excel que está en la página. Parece que quedó tildado. Sí. ¿Vos viste la tabla Excel? Sí, Sí, dice son datos pocos de valores. experiencia de trabajo 2. Sí, son pocos valores. Sí, y se encuentran a los 4 grados y medio, no a los 4 grados. Se quedó sin internet el profe. Sí, se fue. Si vamos por cálculo, no sé si viste que en los 570 segundos se encuentran. O sea, sería 9 minutos 50. Perdón chicos, yo me perdí, mi conexión, digamos, está bastante, como siempre, débil, así que no sé en qué pregunta quedaron. Es la tabla que había pasado, que dice tabla de datos del trabajo práctico 2, que es un Excel. Sí. Que a los 9 minutos y medio se encuentran a los 4 grados y medio. Esos datos usamos para hacer el gráfico. Exactamente, exactamente. Perfecto. Así que, bueno, bueno, creo que si no hay alguna pregunta más, se pueden quedar los chicos del grupo 7 que dan el trabajo número 3 y también se pueden quedar el resto, no sé, no hay ningún problema. De paso ya van conociendo, digamos, de qué se trata el próximo trabajo, ¿no? Profe, sí. Yo le quería consultar, ¿cómo es el informe? ¿Se puede hacer en la computadora y el gráfico se puede hacer con este también? ¿O si se llama? Sí, con Excel, sí, por eso. Lo único que le pido que involucren, digamos, esos valores significativos que le pedí, que no es mucho, digamos, en este gráfico es muy sencillo. Prácticamente, sí, perfecto. Lo que pasa es que algunos no disponen de la compu y bueno, lo pueden hacer incluso manual. La alternativa es que algunos chicos lo hacían en hoja milimetrada, que en realidad, lo que sí le pido que el gráfico sea representativo y, digamos, estén todas las magnitudes que se involucran, ¿no?
Es decir, no sea una clásica, un clásico gráfico Excel como estamos acostumbrados. No se olviden que esto es, tiene que tener una claridad, digamos, de manera que un informe cualquiera lo debe entender, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? Entonces, el gráfico tiene que estar completo, ¿sí? Sí, pero sí, la respuesta es sí, puede estar. Y aprovecho con respecto a eso, porque vienen ustedes, todavía no están muy acostumbrados, algunos, me refiero en términos generales, porque algunos son maestros mayores de obra, sí, saben lo que es escala. Hay chicos que no, entonces tengan un poco de paciencia ustedes, entre ustedes también. Y la escala que elijan para hacer el gráfico siempre tiene que ser una escala acorde, de manera que se puedan ver lo que uno pretende ver, ¿no es cierto? ¿No? Porque a veces me hacen gráficos y con valores muy comprimidos y al final todo encimado y no se puede visualizar, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser una escala más o menos adecuada para que se pueda ver, ¿no? ¿Alguien más? Y una vez que tengamos, ¿cuándo se puede enviar? El trabajo ya prácticamente, el trabajo número 2 siempre es, se entrega el plazo máximo el próximo jueves, ¿no es cierto? Con una tolerancia, le puse una tolerancia en los primeros 3 trabajos de un día más, o sea, como están lentos algunos, qué sé yo, no se acomodan todavía, pero el plazo de entrega siempre es una semana después, o sea, lo que hoy estamos cerrando el trabajo número 2, con esta exposición, con algunas dudas, y el informe se hace para el próximo jueves a las 20 horas. Y también este trabajo tiene una tolerancia de 24 horas más, o sea, pueden entregar hasta el viernes. Yo voy a planificar que la tarea se cierre el viernes, en realidad, el viernes próximo, a las 20 horas. Una preguntita, por ahí parece menor, pero por ahí es importante saberlo. ¿Todos han tenido un reporte de cómo le fue en el primer coloquio? Sí. Bueno. Sí, profesor. Bueno. Bueno, ¿Dónde se verifica eso, profe? ¿Y en la plataforma? Ingresan nuevamente al coloquio que respondieron y ahí le aparecen las notas. Claro. Ah, perfecto. Gracias. Incluso Profe, el de hoy, sí. profe, una pregunta. Hola, profe. Sí, te escucho, te escucho, sí. Si nosotros no llegamos a subir en el horario el trabajo práctico del laboratorio, ¿se cierra en la plataforma o queda abierto para No. poder subir? No. ¿Te referís al que tenían que entregar hoy? Sí. Este tienen tiempo hasta mañana. Está programado para que mañana a las 20 cierra. Ahí sí cierra todo. Ah, claro, Por ahí sí eso, cierra. Por eso, para el que está más, para el que viene al día, para el que viene cumpliendo con todo, digamos, el plazo es hoy. Métanse en la cabeza que el plazo es hoy. Pero después hay algunos que tienen problemas con que no le anduvo internet o algún, bueno, para eso tienen, pero háganse la idea porque si se dejan estar, yo le digo por experiencia, después no llegan. Así que bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta más? Profe, yo hoy no, se me cortó internet a la hora del coloquio, recién pude ingresar después, así que... ¿Entraste en el coloquio o no? Perdón, no te No, entendí. no pude entrar, profe. ¿Y en el coloquio anterior? En el coloquio anterior sí, y recién vi la nota y me fue bien. Bueno, no, de igual manera tenés todavía
tenés plazo, tenés, digamos, crédito, digamos, ¿no? Porque 2 veces puede salir mal y recién en el tercero queda libre. ¿Eh? O sea que, en todo caso, lo que voy a hacer es le voy a dar más tiempo, le voy a dar 15 minutos, pero vamos a hacer así. Ya no vamos a estar más como hoy, que terminaban entrando algunos de 14 y 20. Bueno, hay que ajustarse. Yo sé que algunos trabajan, bueno, hay miles de casos, ¿no? O sea que no vamos a estar observando eso, sino que lo que vamos a hacer es, tómense su tiempo, en todo caso, a las 14:10, como máximo, entran todos, y después el que quiere salir para entrar tranquilo a la plataforma y trabajar con el coloquio, y le vamos a dar 15 minutos, de 14:10 a 14:25, o sea, que serían 15 minutos, 5 minutos más, ya es demasiado. En 15 minutos, yo recién me quedé sin conexión y volví en 3 minutos, así que, bueno, creo que un poco así funciona todo, la mayoría tenemos ese problema, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, era eso nomás, Cosio. ¿Qué más? Bueno, eso es todo. Bueno, ahora le voy a comentar un poco lo del trabajo, lo del grupo. Me gustaría que pongan la cámara lo del grupo 7, Acosta Marcelo, Benítez Carmina, Correa Martín, Jara Cristina, Núñez Rubén, Paz Adrián, Salinas Norma y Sugasti. Si ponen la cámara, entonces así lo voy conociendo y le voy comentando a ellos y el resto que se quiera quedar. El resto que tenga algo que hacer o no quiere estar, no se haga ningún problema. La clase es libre a partir de ahora, ¿no es cierto? A partir de ahora, ¿no? O sea, esto es simplemente para explicarle a los chicos, en términos generales, de qué se trata el próximo trabajo. Y después, más tarde, se lo voy a enviar a ustedes las pautas, digamos, de cómo armar el PowerPoint, ¿no? O sea, cuáles son las cosas importantes que tienen que tener en cuenta o cuáles son las cosas que ampliar, digamos. Al otro grupo ya preparado, bueno, siempre esas pautas se lo envío al grupo que va a exponer, digamos. Porque son cuestiones prácticas, algunas cositas que nos fue ocurriendo en los laboratorios, y algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta para el desarrollo del trabajo, ¿no? Bueno, me guardan un momentito, voy a abrir el documento. Bueno, de paso, digamos, voy a refrescar otra vez la memoria de algunos que se olvidan en la presentación. Acá el encabezado es muy importante, poner el nombre del alumno, la fecha de ejecución. El trabajo número 2, pongan como fecha de ejecución el día de la fecha, ¿no es cierto? O sea, 6/5/21, ¿no? Y la entrega, cuando ustedes lo entregan. Que de paso eso queda también en la plataforma, así que bueno, pero ya pónganlo. Y la comisión sería el grupo, ¿no? El grupo, el número de grupo. El trabajo que se viene es un trabajo que integra varios conocimientos, ¿no es cierto? Es el comportamiento del aire, por ejemplo, como un gas ideal, ¿no es cierto? Y también
aprovechamos las características que tiene el aire, digamos, como gas, para construir un termómetro de gas a volumen constante. La teoría está, no voy a abundar en detalle, está una teoría muy corta abajo, donde se basa en la ley de Charles-Gay-Lussac, y donde se concluye, de lo que se concluye, digamos, una expresión donde dice que la presión de un gas la variación de presión de un gas ideal es proporcional a la variación de su temperatura cuando el volumen permanece constante. Y eso está dado por la expresión, por esta expresión P sub T. P sub T significa la presión de ese gas a una temperatura T cualquiera, ¿no? Su índice T significa una temperatura cualquiera. Y P sub 0 es el mismo gas, pero a 0 grados, ¿no es cierto? Entonces, la presión de ese gas va a ser proporcional a la variación de la temperatura, cuando el volumen permanece constante. Y en eso se basa este trabajo, que también forma parte de termometría, porque en definitiva lo que vamos a hacer nosotros en este trabajo, si bien ver algunas características de ese gas, el aire, es un aire, estamos hablando de un aire seco, porque si no me cambiaría las condiciones. Vamos a construir, digamos, un termómetro a partir de mediciones de presiones internas de ese gas, que está en un recipiente, ¿no? Entonces, esta expresión, la 2.1, resulta como conclusión de la ley entonces de Charles-Gay-Lussac, es la variación de la presión de un gas con la temperatura constante, ¿no? Donde D sub P se llama coeficiente de tensión del gas. El coeficiente de tensión del gas es la variación de la presión por cambio de la temperatura, ¿no? Por cada grados Celsius, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, a partir de esta presión 2.1, a partir de la presión 2.1, vamos a construir una escala de temperatura. Es decir, vamos acá. Fíjense, de esa expresión 2.1 despejamos, ustedes háganlo esto, de paso practican, ¿no es cierto?, sustitución de, mejor dicho, transposición de término, ¿no? Entonces la temperatura dice que es 1 sobre beta por P sub T menos P0 sobre P0. Eso resulta de despejar directamente de la 2.1, ¿no? Si ustedes hacen eso, se van a encontrar en que llegan a esta expresión. Y de acá también lo que debemos conocer justamente es ese coeficiente de tensión del gas, que llamado V sub P, lo despejamos y podemos calcular, ¿no es cierto?, con valores que obtenemos de la experiencia. Ya le voy a mostrar en qué se basa ese termómetro de gas, cómo está compuesto, digamos. Primero miremos la fórmula y después vemos de dónde sacamos cada valor que interviene en esa fórmula, ¿no es cierto? Entonces, V sub P es el coeficiente de tensión del aire, en este caso, porque nuestro gas es el aire, y obtenemos la expresión 2.3. Ingeniero, sí. No se ve su pantalla compartiendo. Pensé que era Jorma y pregunté en el grupo y había sido que ninguno. Bueno. Sí. Vamos de vuelta entonces. Perdón, Perdón entonces, perdón. Gracias por avisar porque si no me estaba... Sí, tuve un problema acá con el mouse y evidentemente me está... Bueno, ya vamos a tratar de... Epa.
¿Ahí lo ven? No todavía. Está compartiendo la pantalla, a ver. A ver, voy a hacer todo de vuelta entonces. ¿Ahí se ve? ¿Se ve? Ahora sí, ingeniero. Ahí sí. Ahora se sí, tiene profe. perdón, entonces. Bueno, volvemos de vuelta. Vamos de vuelta entonces. Esta es la guía que yo lo subí a la plataforma, ¿no es cierto? La teoría se basa en las leyes de Charles Gay-Lussac, que es la variación de presión del gas ideal, dice que es proporcional a la variación de la temperatura cuando el volumen permanece constante, ¿no? Entonces, en función a eso está la expresión 2.1, que es la que yo le estaba hablando recién. La 2.1 dice que la presión a una temperatura T cualquiera, P sub T, es igual a P0 por 1 más beta sub P por T. Esa beta sub P es el coeficiente de tensión del gas, ¿no? El coeficiente de proporcionalidad de la presión con la temperatura, ¿no? Y P sub 0 es la presión del mismo gas a la temperatura de 0 grados, ¿no? Entonces, aquí yo conociendo, fíjense, conociendo en esta fórmula 2.1, perdón, que mi mouse no me está respondiendo. Fíjense en esta expresión, si yo tengo la temperatura T y puedo calcular la presión a una temperatura cualquiera, ¿no? Construir una escala de temperatura y para poder construir nuestro termómetro. Un termómetro que va a medir, a partir de presiones, va a determinar la temperatura de un medio, ¿no es cierto? De esa expresión 2.1, yo despejo, como le estuve diciendo recién, y tengo la expresión 2.2. ¿No? Si ustedes despejan, eso lo hacen, ustedes lo trabajan, digamos, ahí, y como le dije recién, de paso practican, y van a tener que la 2.2 me da la escala de temperatura de un termómetro de gas a volumen constante. Pero para eso debo conocer dos cosas. Debo conocer B sub P, que es el coeficiente de tensión del gas, en este caso es aire. Ya le voy a decir cuánto vale, es un valor aproximado. En el caso del aire, el coeficiente de tensión del gas es similar al del gas ideal, digamos, ¿no? Va a ser la presión interna, conocer, son el siguiente medio. Entonces, para eso, lo que hacemos es despejar de esta expresión B sub P, me resulta la expresión 2.3, ¿no es cierto? Y la expresión 2.3, para transformarlo en un coeficiente medio, yo voy a determinar la temperatura, la presión del gas a 100 grados centígrados, que eso lo puedo hacer perfectamente, y la presión a 0 grados. Eso también lo puedo hacer. En un caso, la presión a 100 grados centígrados, lo hago introduciendo el bulbo
ya voy a ir mostrando la figura, ¿no es cierto? Está al final, ahí está. Y al grado, lo que hago es introduzco el balón dentro del agua en ebullición, ¿no? Ahí estaré seguro de que el medio que lo rodea tiene 100 grados centígrados. Espero un momento que se estabilice la temperatura y la presión, y voy a observar un desnivel, ¿no es cierto?, que me va a marcar la presión en esa diferencia de niveles. Va a ser un delta H, ya le voy a mostrar cómo se calcula. La presión P sub 100 sería, ¿no? O sea, en esta misma expresión, T toma el valor de 100, o sea que vamos a la fórmula 2,4 y voy a tener la presión a 100 grados. Después hago lo mismo para determinar P sub 0, fíjense, P sub 0, ¿qué hago? Introduzco ese balón que tiene gas, que tiene aire, lo introduzco en el hielo. Ojo acá que el hielo ya no tiene sal, el hielo simplemente es hielo triturado para garantizar que sea 0 grados, digamos, o por lo menos muy próximo a 0 grados. Nosotros, con un poquito de error, lógicamente que determinamos de que es 0 grados, o sea, establecemos de que es 0 grados. Entonces, ahí cuando yo introduzco el balón, voy a producir una presión negativa, es decir, que el desnivel va a ser al revés, o sea que es como que el aire se contrae, el aire interior del balón se contrae, ¿no es cierto?, y produce un vacío. Entonces, la presión atmosférica ejerce sobre la rama derecha, empuja hacia abajo, y el vacío que produce, digamos, ese aire cuando se comprime, disminuye su volumen, va hasta, sube, ¿no es cierto? Entonces, me olvidé de comentarle que en el caso anterior, como en este caso, lo que se hace es, se establece en el manómetro una marca I, donde una vez que se produce el desnivel, lo que se hace es volver, digamos, a enrazar o hacer coincidir con hacer coincidir moviendo la rama de un lado, moviendo la rama, y hacer coincidir con la marca I, ¿no es cierto? De esa manera mantenemos el volumen tanto para el caso de ebullición como para el caso digamos, el caso cuando se introduce en el hielo, para mantener el volumen constante. En el caso de ebullición y en el caso del hielo, se toman los desniveles, digamos, con la marca izquierdo en I, ¿no? Es una marca I, ¿no? El coeficiente medio de tensión del gas es un valor significativo con el cual ¿De qué es lo que se ríe? se cortó, perdón. Ya volvemos, ya volvemos.
Bueno, ¿ahí se escucha? Sí, profe, ahí se escucha Sí, bien. ingeniero. Bueno, disculpen que se me cortó la conexión de vuelta. Bueno, Sí, estábamos igual, trabajando acá con... desde antes ya se le escuchaba todo ¿Perdón? cortado, profe. Ah, bueno. Bueno, volvemos entonces. Lo más importante acá es que ustedes tienen que calcular el coeficiente de tensión, primero el coeficiente de tensión del gas, B sub P. Para eso ustedes van a utilizar Profe, para si está compartiendo pantalla, yo no le veo, por ejemplo. Upa. No sé si Bueno, mis compañeros... a ver. No. No, profe, no sé. Espere. Claro, cuando se corta se ve que sí. Un segundito. ¿Está? Ahí está. Sí, ahora sí, Ahí está. profe. Ahora sí. Uy, perdón. Bueno, entonces estábamos trabajando, yo le decía que la expresión 2.2 es la escala del termómetro que estamos construyendo. El termómetro de gas es el coeficiente de tensión del gas. Tomado entre los extremos de 0 y 100. ¿Ustedes le escuchan al profe? No. No, no se escucha. A ver. Perdón, ¿se sigue compartiendo? No, profe. Ahí está, ¿no? En el caso la presión a 0 grados se obtiene introduciendo ese mismo balón, lógicamente, para pasar de la ebullición, lo que hay que hacer es para que no se rompa el balón, a veces ocurre el cambio brusco de temperatura, a veces si no un buen vidrio se termina rompiendo. Entonces lo que se hace es se vuelve a temperatura ambiente, se espera un rato y luego se introduce el balón en el hielo. Este hielo es hielo tritente que está a 0 grados, lógicamente, ¿no? Cuando se introduce el balón en este hielo triturado, el gas, o sea, el aire, se comprime. Al comprimirse, lo que hace es, produce un vacío, ¿no es cierto? Disminuye su volumen, por lo tanto, este nivel izquierdo, en vez de bajar, sube. Sube, es como que hay una atracción de este nivel de la rama izquierda y sube por encima del índice I. De la misma manera que se operó en el caso anterior, nada más que en sentido contrario, mueve la rama derecha y se nivela nuevamente
se nivela normalmente el nivel con el índice I, de manera que el volumen, cuando se va a tomar la lectura, el volumen del bulbo sea constante, ¿no? Porque justamente el trabajo es termómetro a volumen constante. Entonces las lecturas se tienen que proceder a hacer cuando el volumen se mantiene constante. Entonces, volviendo a la expresión, de esa manera ya tengo calibrado, ya habré encontrado el valor medio del coeficiente de tensión del gas, que es muy parecido, como le dije, al coeficiente de tensión de gases ideales. Entonces, una vez que tengo el valor de B sub P, ya puedo calibrado mi termómetro con la ecuación de la con la que voy a trabajar. Es decir, ese valor sub P, y ya tengo todo el resto de los valores. Construido este termómetro, fíjense que novedoso, porque yo estoy midiendo temperatura a partir de presiones, ¿no? A partir de presiones tengo la temperatura de algún medio. Bueno, lo que se hace en este trabajo es, una vez que tengo calibrado, que tengo encontrado, digamos, tengo la escala, lo que hago es preparo 3 medios diferentes, y eso está acá en la guía. Acá, en la última parte, dice, una vez calibrado el termómetro de gas a volumen constante, se debe relevar mínimo la determinación de las temperaturas de 3 medios que estén en diferentes estados térmicos. Por ejemplo, para presentar una situación se puede preparar 3 vasos. Esto se hace en laboratorio, presencial lógicamente, donde tenemos 3 vasos y cada vaso con aguas diferentes a diferentes temperaturas. Acá, por ejemplo, se pone como ejemplo 40, 60, 75 grados. Cuando yo voy introduciendo en cada vaso, voy introduciendo el bulbo, me van a dar presiones distintas. Van a dar presiones distintas, ¿no es cierto? Entonces, o sea, P sub T diferentes. Entonces yo esos valores para distintas temperaturas lo voy introduciendo en la expresión y me va a dar la temperatura en que se encuentra cada vaso o cada líquido, ¿no es cierto? Es una forma práctica de probar nuestro termómetro una vez que está construido. Ahora bien, esperen un segundito porque voy a arreglar esto. Bueno, acá abajo están el listado de los materiales, o sea, el balón de vidrio, como bulbo sensor, 2 vasos de vidrio, uno para calentar el agua, el otro para contener el hielo, 2 tramos de manguera de goma, un tapón de goma, trípode, mechero Bunsen, hielo triturado y agua pura. Está la técnica operatoria. Fíjense acá un detalle. La duda era cómo hacíamos para calcular P0, ¿no es cierto? P0 decíamos que era introduciendo el bulbo dentro del hielo, ¿no? Bueno, para eso hay que tener el valor de la presión atmosférica en ese momento. Eso se lo voy a dar o lo vamos a ver como hicimos con este trabajo, en el trabajo anterior. La presión atmosférica del servicio meteorológico
menos la densidad por gravedad por la altura, ¿no? El desnivel sería delta H, ¿no es cierto? El desnivel para el caso cuando el bulbo está introducido dentro del hielo, ¿no? Pero me olvidé decirle de entrada que, y acá está dicho, digamos, que la columna manométrica ya no es agua, sino que es mercurio, ¿no? Es mercurio. Fíjense ustedes cuánto es la densidad del mercurio y se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con el agua, ¿no? Es muchísimo más pesado, ¿no?